Bien, bueno, en conclusión, así todo este pedazo de charla después se los edito para que no les quede tan larga el inicio No, de sí, la por clase, favor. el inicio de la clase. Sí, por Eh, favor. en conclusión, ayer hubo reunión del departamento y eso, pero fue ayer a la noche, así que hasta hoy temprano de la mañana no me he enterado. Cuando sepa algo, iremos sabiendo y después, no sé, veremos cómo nos queda mejor a todos y qué es lo menos perjudicial para todos, para ver cómo evaluamos, tomamos, rendimos y eso. Y tratamos de encontrar un acuerdo entre todos para poder evaluar. Bien, hoy les mandé ejercicios de unos, me puse a escribir cosas muy extrañas igual. Me di cuenta en un momento que me había ido a cualquier lado, entonces agregué la frase, desde acá los ejercicios de sensitividad son medio fumados o algo así, no me acuerdo. No sé si lo vieron. Sí, lo vimos. Sí. Eh, Sí, sí, no sé. lo vi medio como que me asusté. Porque, viste, yo Yo empecé a vi solamente el rebuscar. primero. Me empecé a Solo. rebuscar, viste, y dije, bueno, cerremos esto porque si no se va a cualquier lado. Igual yo les agradezco porque me hacen escribir cosas nuevas. Te inspiramos. Así es. Eso es bueno. Pero igual, mi intención es dar, si yo puedo terminar hoy, Valle, entre hoy y el martes, toda la parte que es de compra de información adicional, ya nos quedaría en el resto del cuatrimestre Práctica. para hacer práctica de todo y de todos lados así llegamos bien practicados. Mi intención Dale. hoy es también, que no me dio el tiempo esta semana, es armar la actividad de seguimiento para los que tenían una actividad que les había ido mal. Y quería armar algún casito más o menos basado en los ejercicios que dimos y vamos a dar, como para hacer una actividad de seguimiento adicional, eh, como para que mientras más actividades de seguimiento tengamos también es mejor práctica, pero así también la cátedra está contenta de que presentamos un montón de cosas y poder ir recuperando. Hacer como una especie de 2 o 3 casitos, uno por tema, para que puedan ustedes armar y presentar por el campus, así somos todos felices con la cátedra y seguimos presentando. Y mi idea es otra vez, a final de cuatrimestre, hacer un parcialito, como hicimos esta vez, que igual es misma metodología del parcialito, lo podemos volver a hacer, hacemos la resolución para que quede y que vuelvan a practicar un parcialito. Y después vemos en base a lo que me diga la cátedra y todo, cómo evaluamos, cómo hacemos, si es oral, si no es oral, si hacemos un parcial de verdad y esas cosas. Pero la intención es que tengan práctica para hacer. Bien. Entonces, hoy vamos a comenzar con esto que es compra de información adicional. ¿Han visto el teorema de Bayes? Basado en el teorema de Bayes. ¿Han visto el teorema de Bayes en otras materias? Sí, sí, en estadística. En estadística, sí, también. Bien. A mí me pasó que en su momento me tiraron la fórmula del teorema por la cabeza y realmente creo que aprobé de pedo, no lo vi, bueno, de suerte, no sé. Pero ahora, y al día de hoy sigo sin acordarme la fórmula, pero si la pienso y la razono, la escribo. Entonces, mi intención ahora es enseñarles a razonar la fórmula para que la puedan aplicar, si no se acuerden, nada, no hay problema. Que entiendan o razonar intuitivamente, digamos, la fórmula del teorema de Bayes, para que cuando la necesiten, por ahí, no sé si hay que puedan razonar. Entonces armé este casito, o este ejemplo, donde puse, hacemos un relevamiento en la facultad consultando las carreras que estudian cada uno, vamos a ponerle 100 entrevistados, para que sea de los... Vamos a poner... Perdón, ¿puedes tirarle un zoom, porfa? ¿Cómo? ¿Puedes tirarle un zoom a la pantalla? Sí. Porfa. Ahí está mejor. Listo, muchísimas gracias.
Le pongo 100 entrevistados como para que sea redondo el número, para que lo podamos de alguna forma trasladar derecho. Dice, hacemos un relevamiento en la facultad consultando carreras que estudian, cada uno de los 7 entrevistados y los resultados son, en economía, 0,5, 0,15 y separado por varón y por mujer. Es decir, tengo dos tipos de información sobre ese relevamiento que hice, es decir, la carrera a la que estudian y si son varones o si son mujeres. ¿Sí? Todo esto me da el 100%, que es la suma de una acá. Entonces, puse un recordatorio y puse la probabilidad conjunta de dos sucesos independientes es el producto de ambas probabilidades, de la probabilidad de cada uno de los sucesos. Pregunta, perdón. Dime. Esto sería Valles, ¿no? Sí. Ah, listo. Sí. Lo que estoy intentando mostrarles el razonamiento intuitivo que avala toda esta fumada que vamos a armar después. Más que nada para que sepan de dónde viene la fórmula y no tirarles la fórmula por la cabeza. Bien, dice, la probabilidad conjunto de dos sucesos dependientes no es el producto de las probabilidades de los sucesos. ¿Qué quiere decir que dos sucesos sean independientes o que sean dependientes? Si dos sucesos son independientes, quiere decir que la aparición de un suceso no condiciona para nada la aparición, o no, del segundo suceso. Es decir, que pase esto no afecta para nada a que me pase la otra cosa. Y que sean dependientes, quiere decir que si pasó esto, afecta la propensión a suceder del segundo suceso. Por ejemplo, en este caso, que sean los dos sucesos que estoy analizando dentro de mi estudio, es la carrera que estudian las personas y si son varones o si son mujeres. ¿Sí? Ahora, miren esto. ¿Puedo saber yo o puedo reconocer algún tipo de dependencia entre ambos sucesos? Preguntamos otra cosa. Si yo supiese que una persona estudia economía, ¿afectaría para algo las probabilidades de que sea varón, que sea mujer? Eso es lo que estamos tratando de ir razonando. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que alguien estudie economía, puedo hacer esto, lo escribo para acá abajo. Voy a sumar. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que alguien sea varón, puede ser el 65%. ¿Sí? Porque en realidad lo que estoy haciendo es sumar todos los casos donde hay varones. Sí. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que estudie contador, serían 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie administración? 50%. Vamos a... Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que sea mujer, dado el estudio que hicimos, ustedes me contestarían 35%. Si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que estudie administración, es decir, un único suceso, 30%. Ahora, si yo les pregunto, si una persona que estudia economía, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón? ¿Tomarían este 65% directamente, que es la probabilidad de que sea varón? No. No. Bien. Ahora, ¿me dirían es el 0,05%, que es la probabilidad de que sea varón y de economía? ¿Sí o no?
¿Cuál es la probabilidad? Por ahí nos rebuscamos mucho, vamos de vuelta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón y estudie economía? 0,05%. Ahora, si yo les digo que tengo el dato de que la persona seleccionada estudia economía, ¿ustedes usarían esta probabilidad de varón y esta probabilidad de mujer? No, porque esta probabilidad de varón y esta probabilidad de mujer incluye todos los sucesos, carrera. Yo en todo caso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Momento. Creo que se volvió loco. Vemos, ahí está. Bien. Pero si yo sé un dato, vamos a mostrar nuevamente esto. Esto que tengo acá adentro es el 100% de los casos entre las carreras y el género, si es varón o si es mujer. Ahora, si yo sé que la persona seleccionada estudia economía, el 100% de mis casos, economía, son estas 20 personas. Porque yo ya tengo el dato que es de economía. O sea, mi nuevo universo, mi nuevo subconjunto sobre el cual yo necesito analizar si es varón o mujer, pasan a ser estas 20 personas que están acá. Ujú. Sí. Porque estos dos no cumplen la condición de ser estudiantes de economía. Claro. Sí. Voy a copiarme esto acá. Ahora, Google total. Ahora vamos a poner total. Si yo sé que cumplen la condición de economía, de que estudian economía, en realidad mi universo de personas son estas 20 personas. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea varón, en realidad tengo que hacer casos favorables, 0,05, dividido casos posibles, que es el total de casos que estudian economía. Lo escribo por acá abajo. Sería Claro. este dividido este que tengo acá. Y si yo quisiese saber cuántos son mujeres, tendría que ser casos favorables, que son estos 15, dividido el total de personas que estudian economía. Y esto, vamos acá. Entonces, si yo les pregunto, dado que la persona que yo encontré estudia economía, ¿cuál sería la probabilidad de que sea varón? Ya sabiendo que estudia economía. 25%. ¿Cuál sería la probabilidad, sabiendo que estudia economía, que sea mujer? El 75%. Porque para fijarme el dato, la propensión a suceder, yo solo tomo como universo, casos posibles, todos los estudiantes que estudian economía. Mi universo es mucho más grande, 100 tipos. Pero ahora si yo sé que estudia economía, lo acoto solamente a los estudiantes de economía. Mi nuevo subtotal de economía son 20 personas. Entonces, yo les pregunto, dado que estudia economía, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón o de que sea mujer? Entonces, dentro de ese subconjunto, estudiantes de economía, cuento cuántos son varones, cuántos son mujeres. Llego a la conclusión de que, si yo sé que estudio economía, la probabilidad no es varón-mujer del total que yo tenía antes, sino que, dado que yo sé que es de economía, mi nueva distribución de probabilidades es que el 25% son varones y el 75% son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la aparición del suceso carrera me aportó información y me cambió la distribución de probabilidades. Si yo no tenía ningún dato de la carrera, mis probabilidades totales iban a ser estas, 65 y 35, que es el total casos favorables sobre casos posibles de toda la población. O sea, toda la población son todos los estudiantes. Pero si ahora yo tengo un dato más,
la carrera que estudia, mi nueva distribución de probabilidades con la que tengo que trabajar es esta que tengo acá abajo. ¿Qué pasó en este caso? ¿Se acuerdan de mi amiga la entropía? Sí. La entropía es un parámetro que mide la incertidumbre de un sistema y tiene el máximo en la equiprobabilidad. Ujú. ¿Sí? Miren esta situación lo que pasó acá. Si yo no sé de qué carrera es, y me preguntan cuál es la probabilidad de que sea varón, que sea mujer, yo trabajo con esto que tengo acá. 0,65 y 0,35. Si yo sé que es de economía, trabajo con esta, que es 0,25, 0,75. Pero miren esto está más cerca de la equiprobabilidad que esto. Este está más cerca de la equiprobabilidad de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me aportaron la información, la carrera que estudia, la distribución de probabilidades es otra. Y es otra, más lejana de la equiprobabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mi incertidumbre baja. Entonces, el aporte de información hace bajar la incertidumbre. Vamos a pintarte de otro color este total, para que se quede viéndose dónde está el total. Vamos a poner así. Sácate. Nos queda en el mismo formato. Bien. Ahora, este razonamiento yo lo podría hacer también para la carrera de contador. Si yo les digo a ustedes, tengo una persona y estudia para contador, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón? Si ustedes ya saben que es contador, estudia la carrera de contador, no van a utilizar la probabilidad total, sino que van a separar todos los estudiantes de ese grupo gigante que estudian contador, y ahí van a hacer el recuento de cuántos son varones y cuántos son mujeres. Entonces yo haría casos favorables sobre casos posibles, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, si ustedes saben, vamos a ver si lo podemos checar ahí. Si ustedes saben que estudia contador, pueden saber que el 67% de los que estudian contador son varones y el 33% de las personas que estudian contador son mujeres. Ah, los datos los inventé, no es que sé exactamente qué es así la distribución de carreras y estas cosas. Datos de color, está inventado, ¿no? Mismo razonamiento podría ser yo. Si de todo mi universo me preguntan cuál es la probabilidad de que sea varón o sea mujer, yo trabajaría con esto que tengo acá. Pero si me dicen, mira, yo sé que la persona estudia administración, yo voy a acotar mi universo de casos a esto, todos los estudiantes de administración. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea varón, dado que estudia administración, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer, dado que ya sé que estudia administración? Bien, ahora les pregunto a ustedes. Si yo selecciono una persona al azar y sé que estudia la carrera de contador, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? $0.33. 0,33, porque acoté. Si yo ya tengo el dato que es contador, acoto mi análisis a solamente los estudiantes que cumplen la condición de ser contador. ¿Sí? 0,33, muy bien. ¿Valu, fuiste vos? ¿O Sonia? No, yo, Sonia. Sonia, bien, Sonia. Ah, un minuto. Bueno, vamos y volvemos, porque Sí, igual dale. estamos obligados a ir y volver. ¿Vale?
Ahí va. ¿Estamos ahí de vuelta? Sí. 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 ¿Entró alguien afuera? No. Espera. No me queda nada. Bien. Ahora, dado que yo sé qué carrera estudia, yo voy a acotar mi análisis para poder generar más precisión si es varón o mujer. Ahora, ¿puedo hacer el mismo análisis para el otro lado? Veamos, voy a hacer esto, voy a copiar acá, para que no quede uno para un lado y otro para otro lado. Bien. Si yo les pregunto a ustedes, de la nada, ¿cuál es la probabilidad de que una persona estudie economía? 20%. El 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona estudie para contador? 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona estudie administración? 50%. Bien, ahora, si yo les digo, agarro una persona al azar y resulta ser un varón, estoy haciendo el mismo razonamiento que hicimos antes con carrera, nada más que ahora para este lado. Y resulta ser varón. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie economía? Bien, si yo tengo el suceso, sé el género, varón, voy a acotar mis casos solamente a todos los casos donde haya un varón. Si yo tengo el suceso, que es mujer, voy a acotar mis casos solamente a todos aquellos donde sean mujeres. ¿Sí? Es el mismo razonamiento que hicimos para este lado. Puede ser casos favorables sobre los casos posibles. Es decir, si yo tengo el suceso, sé el género, que es varón, lo que voy a hacer es acotar a ese subconjunto que son solo varones para establecer cuál es la probabilidad dentro de cada carrera, dentro de ese subconjunto que son solo los varones. ¿Sí? ¿Soy claro hasta ahí? Ahí es la probabilidad de cada uno, 0.2 sobre 0.65 y 0.4 sobre 0.65. Claro, entonces yo acá hago esto, casos favorables sobre casos posibles, y este caso favorables sobre casos posibles. ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo agarro a una persona y resulta ser varón, en realidad mis nuevos casos totales, dado que yo ya sé que lo que tengo en la mano es un varón, son estos 65 personas. Sí, sí. Ahora, si yo estoy trabajando con este nuevo subconjunto de 65 personas, yo sé que 5 de esas personas estudian economía, 2 de esas personas, 5 de esas personas estudian economía, 20 de esas personas estudian contador y 40 estudian administración. Sí. Entonces, como yo ya sé que el universo con el que tengo que trabajar son solo los varones, mis nuevos casos totales son estas 65 personas. Entonces, Sí, sacaste la probabilidad como. Sí. ¿cuál es la probabilidad de que estudie economía? Es 5 sobre el total de 65 personas. Porque yo estoy calculando la probabilidad solo para los varones. Sí, sí, sí. Ahora, si yo selecciono una persona y resulta ser mujer, mi nuevo universo, mis nuevos casos totales son estas 35 personas que tengo acá. De las cuales yo sé que 15 estudian economía, 10 estudian contador y 10 estudian administración. Entonces, dado que ocurrió ese suceso, es mujer, yo voy a trabajar con un universo más chico, solo con las mujeres me importa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer estudie economía? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer estudie contador? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie administración? Casos favorables sobre casos posibles.
Ahora, acoto un poco la cantidad de decimales de esto, porque si no, este video, chicos, vamos a ponerlo 4, para que no quede tan feo. Bien, ahora, les pregunto a ustedes, si agarro una persona al azar y resulta ser mujer, ¿cuál es la probabilidad de que estudie economía? 42%. Bien, 42 con 8 o 5, lo que sea. Si agarro una persona al azar y resulta ser varón, es decir, yo ya me voy a trabajar solo con los varones, ¿cuál es la probabilidad de que estudie administración? 0,61. El 61. 0,61. Bien, perfecto. Esto que acabamos de hacer acá, es decir, desde un relevamiento ficticio que inventé yo, de un recuento de casos de 100 personas que cumplen 2 condiciones que yo establecí, una el género, otra la carrera en la que estudien, esto que acabamos de hacer, miren, la suma de estos dos es 1, y la suma de todo esto para acá. Todo esto que acabamos de hacer recién es el teorema de Bayes. Esto que acabamos de hacer acá es una estructura bayesiana completa. Lo más probable es que me estén preguntando es, ¿y dónde corno está el teorema de Bayes metido acá adentro? Pero aunque no lo crean, esto es el principio del teorema de Bayes. ¿Sí? Miren, se los voy a mostrar en la fórmula. Me anoté porque si no, no me lo iba a acordar ni a palo. Porque yo, en realidad, sé este razonamiento y en base a este razonamiento calculo todo cuando resuelvo. Pero miren esto. Fórmula genérica, me traje la fórmula, yo ya tenía hecho, esta es una trampa. Me traje la estructura bayesiana que hicimos acá. Agrando un poco, ¿se ve ahí? Bien. Ahora, ¿qué hice? Lo voy a reemplazar por una forma genérica para que vean que está acá metido el teorema de Bayes. ¿Qué hice? Le puse nombre, estado N1, N2, N3, Z1, Z2, Z1, Z2. Miren esto, son estados. Estados, estados. Porque son sucesos que tienen cierta propensión a suceder. Yo estoy haciendo el cruce entre dos sucesos. Y al ser sucesos son variables no controlables. Es decir, la aparición de una variable no controlable afecta la aparición, o no, de la otra variable. Eso es lo que estamos tratando de analizar acá. Entonces le puse N1, N2, N3, le puse N porque es el que, y Z porque es el que aparece en el libro. No porque, yo sé, sea ñoño. En Dime. este caso, los resultados de la matriz serían probabilidades. Sí. Estoy entendiendo. Siempre. Todo lo que está dentro de una estructura bayesiana son probabilidades. Pero a su vez son resultados, como lo veníamos viendo. Claro, lo que hicimos acá, nosotros dijimos que eran 25 o lo que sean, porque habíamos dicho que eran un total de 100 entrevistados. Entonces, para hacer el cálculo directo, que si es el 20%, son 20 personas. ¿Sí? Ok. Pero todo lo que maneja una estructura bayesiana son probabilidades. Probabilidades y solo probabilidades. Porque fíjate, la aparición de un suceso de economía modifica la propensión a suceder del suceso género. Que tiene dos estados, varón o mujer. La aparición del suceso varón, o mujer, o varón, cambia la distribución de probabilidades de el otro suceso que es la carrera en la que estudian.
Vamos a hacer algunas aclaraciones o nombres también para cómo quedan. Este sector lo pinto en rojo para que se vea con algo. Sector rojo. Se llama matriz de información. En el sector rojo están las probabilidades conjuntas. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos hace un rato, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una persona estudie economía? 20%. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? 35%. Un solo suceso. Estos totales son la probabilidad total de este suceso, género, varón, mujer. Estas que tengo acá abajo son las probabilidades totales del suceso economía, tiene el 20%, del suceso contador, 30%, del suceso administrador, 50%. Pero todo lo que está en rojo son las probabilidades conjuntas, es decir, que es mi matriz de información. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea varón y estudie economía? Los dos sucesos al mismo tiempo. 5%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea mujer y estudie contador? 10. 10%. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos sectores identificados. Probabilidad totales de cada suceso, en este caso carrera, probabilidad totales del otro suceso. Tenemos también la matriz de información, donde se encuentran las probabilidades conjuntas, es decir, se calcula la probabilidad donde los dos sucesos ocurren al mismo tiempo. Y nos quedan este sector y este sector, que son los sectores de las probabilidades condicionales. Lo pintamos acá, pero vamos a ponerle otro color. Le ponemos gris. Sector gris es igual a probabilidades condicionales. ¿Sí? Es decir, donde para poder yo leer debo tener alguna condición. Si tengo la condición, el suceso, si ya se dio esta condición, una carrera, utilizo estas probabilidades condicionales. Si se dio la condición género, utilizo estas probabilidades condicionales. ¿Sí? Son condicionales porque ya se cumplió alguna de las condiciones, es decir, ya apareció alguno de los dos sucesos que yo estoy tratando de estudiar o de analizar si están interrelacionados entre sí, si son dependientes entre sí. Son condicionales porque si se cumplió una condición, yo voy a trabajar con este juego de probabilidades. Si se cumplió la otra condición, voy a trabajar con este juego de probabilidades. ¿Sí? ¿Soy claro hasta ahí? Oscar, Dime. entonces, ¿los eventos cómo sería? ¿Varón y mujer? No, tenés dos sucesos o dos, digamos, tenés dos variables no controlables, una carrera, la otra género, digamos. Ah, ok. La variable no controlable carrera tiene tres estados: economía, contador y administración. La variable no controlable género tiene dos estados: varón o mujer. Claro, sí, sí, ¿Sí? perfecto. Entonces, dime. ¿En el modelo no trabajamos con alternativas acá? ¿Solo con variables no controlables? ¿Cuándo vos utilizás una alternativa?
Mirá, Tengo mirado certeza. a dónde va esto. Este tema de la compra de información viene encadenado a mi análisis de sensitividad. Mirá cómo encadenamos todo. Yo primero hago una matriz, ¿sí? En la cual pongo estados y alternativas. Si yo, por alguna razón, desconfío, digamos, del modelo que generé, hago un análisis de sensitividad. Entonces, el análisis de sensitividad me va a permitir saber si puedo tomar o no una decisión en base a la información que ya tengo. Porque establezco rangos donde se elige cada alternativa. Si estoy bien metido en ese rango, estoy como acolchonado, digamos, decido y no busco más precisión. Si mi análisis de sensitividad no es suficiente para ya tomar una decisión con lo que tengo, debo considerar comprar información. El análisis bayesiano me va a permitir establecer si me conviene o no comprar información. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con contador, administrador, mujer, varón? ¿Dónde está el suceso? ¿O dónde está la magia? Yo estoy acá haciendo un modelo de cómo, para que puedan razonar el teorema de Bayes. Ahora, ¿cómo opera esto para la compra de información? Por ejemplo, contrato una consultora para que me diga qué es lo que va a pasar, básicamente. ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Si mi producto va a tener éxito o no va a tener éxito. Entonces, ¿cuáles pueden ser mis dos sucesos? No sé, que la consultora me diga que tenga éxito y que realmente después tenga éxito. Porque son dos variables no controlables. Porque imagínense que el análisis de compra de información es previo a la compra, si quiere, de la información. Es decir, si yo decido comprar información, una consultora, digamos, que me haga un estudio de mercado, me puede decir que mi producto va a tener éxito. Entonces, voy a tener dos sucesos. Por un lado, el suceso de que la consultora me diga que tiene éxito, y otro que realmente tenga éxito. Entonces, mi estructura bayesiana va a estar dada por un caso donde la consultora me vaticina algo y que realmente pase lo que la consultora vaticina. Y voy a poder establecer eso. Eso es lo que más hay, para ese lado vamos. No una información perfecta, una información con cierto grado de confiabilidad. Y ese grado de confiabilidad es, no sé, los éxitos de la consultora. Cada vez que le haya pegado que hizo un estudio bien. Sí, no, más o menos es medio fumado todavía. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? A eso es lo que estoy. Es un análisis previo a la compra, si quieres. O sea, ni compré ni hice nada todavía. Solamente estoy buscando la viabilidad de si me conviene o no me conviene. Así como hicimos el de ganancia esperada con información perfecta. Si tengo margen para mejorar, busco información. Lo que pasa es que la información perfecta no existe. Entonces, voy a estar no comparando contra un ideal mágico inalcanzable, sino que voy a estar comparando contra algo más real, que claramente también va a ser mucho menor que ese mágico inalcanzable. Okay. Pero a los fines prácticos es lo mismo que la ganancia esperada con información perfecta. Comparar mi situación de decisión actual contra otra situación para ver si puedo mejorar o no puedo mejorar. Es otra forma de ir testeando nuestro modelo. Bien, dijimos que acá adentro yo tengo, a ver si lo pintamos en rojo, como arriba, mi probabilidad conjunta. Entonces, esto va a ser, a ver si me sale, probabilidad de N1, acá me copié esto porque no, ya me lo agregué.
intersección, ¿sí? Porque es el estado N1, la probabilidad conjunta del estado N1 con Z1 o Z2, según esté acá o acá abajo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ponerle Z sub I, porque puede ser o Z1 o Z2. La probabilidad es la intersección o conjunto. ¿Se acuerdan de este signo extraño? Sí. La probabilidad de N1, porque toda esta columna es N1, toda esta N2, toda esta es N3. Intersección ya sea con Z1 o con Z2, en forma genérica le ponemos Z sub I. Entonces, voy a copiar. El segundo de esto es probabilidad de N2, la probabilidad de la conjunta entre N2 y Z1 o Z2, y esta va a ser la probabilidad conjunta de N3 Z sub I. Sí, me gusta. Pregunta, Dime. ¿qué es lo que estamos haciendo arriba del, o sea, estamos haciendo la fórmula que sería para sacar la probabilidad? Así es. En realidad lo que estoy anotando es una nomenclatura genérica para que vean dónde está la fórmula G acá. Ah, listo. No, nota mental no decirle fórmula G, la fórmula del teorema de Bayes. Bien. Ok, gracias. Entonces, esto va a ser probabilidad de Z1, ¿sí? Porque acá, miren, lo voy a dejar ahí colgado. Acá puse N1 porque todo esto es N1, N2, N3. Y le puse Z sub I porque puede ser Z1 o Z2. Y acá el razonamiento, cuando leo para este lado, es cruzado nomás. Acá todo es Z1, intersección, a ver si tengo intersección copiada todavía, no. Control C. Ahora, ahí está. Intersección N, vamos a poner J, creo que era J, estaba ligado aquí. N sub J. Entonces, porque puede ser Z1, son todos los Z1, pero puede ser N1, N2 o N3. Y este va a ser Z2 N sub J, porque puede ser N1, N2 o N3. ¿Sí? Y esto es probabilidad. Vamos a copiar las condicionales de Z1 también, porque estoy acá. Yo les apunto con el dedo que punto. De Z1, tal que no, N sub J, ¿sí? ¿Qué quiere decir este tal que? Dado que se presentó N1, ¿saben cómo se lee o cómo se escribe? A ver si tengo un papel. Denme 30 segundos que busco un papel, porque así lo escribo que se ve y lo muestro en la cámara. ¿Listo? A ver. Listo. Y mi cartuchera. Lo anoto a ver si se ve. Ustedes van a tener anotada en la bibliografía vamos a poner Z1 esto. No sé si se ve al revés para ustedes o se ve bien, pero lee Z1 de N sub J. Entonces, Sí. el suceso que ya pasó lo pongo abajo. ¿Qué es lo que estoy calculando acá? La probabilidad de que, dado que se presentó NJ, se presente Z1.
Dado que yo ya sé esto, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto? ¿Sí? Miren lo que hicimos acá. Dado que yo ya sé, volvemos al Excel, dado que yo ya sé que es de economía, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón? Dado que yo ya sé que es de economía, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Sí? Sí. Dado que yo ya sé que se presentó el suceso N, lo pongo de este lado, pongo NJ porque es para todos en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente Z1? Eso es lo que acabo de escribir acá, en forma genérica. Ahora, la pregunta mágica y del millón. Para el parcial, ¿me tengo que saber toda esta definición extraña? Yo, a los fines resolutivos de un ejercicio, jamás lo anoto. Esto. No sé si después cómo funcionarán otros cursos, otras cátedras, o si alguien lo pide y lo toma. Yo soy de anotar así, porque yo soy el decisor. Yo anoto si el ejercicio me dice contador, que sea contador, si es varón o mujer, anoto varón o mujer. Sin embargo, a los fines prácticos y educativos y académicos, vamos a enseñarlo. Z2, intersección. Ah, no, perdón. Acá está el tema. Vamos a mostrar que existe el teorema de Bayes porque el tema primero que tenemos que dar es el teorema de Bayes. Bien. Y este es la probabilidad de total de que es de n. Y este va a ser la probabilidad total de z sub i, le habíamos puesto, ¿no? Cuando era genérico, a cualquiera, sí. Sí. Bien. Ahora, vamos con las condicionales de este lado. Ahora miren, un dato de color. La estructura bayesiana es un sistema cerrado. Entonces, es lo mismo si yo puse economía, contador acá arriba, varón, mujer, o si yo hubiese puesto varón, mujer acá arriba y las carreras acá abajo. Puedo revisarlo para acá o para allá. A los fines es exactamente lo mismo. Entonces, esto es la probabilidad total de N1 tal que Z sub i, ¿sí? Dado que se presentó el suceso Z sub i, que puede ser Z1, Z2, en este caso puede ser varón o mujer, dado que se presentó alguno de estos sucesos, ¿cuál es la probabilidad que se presente el suceso N? Probabilidad de N2 dado Z sub i, y este es, che, me lo acuerdo igual, qué magia, N sub 3 dado Z sub i. Y esta es la fórmula genérica. Y ahora, ¿cómo llegamos de esto a una fórmula genérica? Hagamos un cálculo. Miren. No, voy a poner en rojo. Calculamos la pro rojo. Che, este tiempo pasa por... El tiempo pasa volando cuando haces el teorema de Bayes. Qué horror. Entonces, yo lo que estoy tratando de calcular es esto. Me copio la fórmula. Yo lo que estoy queriendo calcular, la probabilidad de 1 dado Z1. ¿Sí? Porque dado que se dio Z1, la probabilidad de que se dé N1. ¿Sí? Esta estoy queriendo calcular. Le puse acá Z sub i porque puede ser Z1 o Z2. Pero yo ahora quiero calcular el de Z1. ¿Sí? Entonces, como quiero calcular ese, le pongo Z1. Pongo igual. Y esto,
¿A qué va a ser igual? Miren. Si yo estoy mis incógnitas, digamos, están de este lado de esta estructura bayesiana, yo ya tengo que tener esta parte de la estructura bayesiana. Yo ya tengo que tener esta distribución de probabilidades, yo ya hice este paso. Dicho de otra forma, mis probabilidades condicionales a priori, voy a tener probabilidades condicionales a posteriori. Ojo, son a priori y a posteriori de acuerdo a la información con la que yo ya cuento a la hora de hacer mi análisis. Entonces, si yo tengo mis incógnitas de este lado, estas condicionales van a operar como condicionales a priori. Si yo tengo mis incógnitas de este lado, según como yo haya armado mi estructura, este sector va a operar como condicionales a priori. Pero a los fines prácticos es lo mismo. Si yo entro así a la estructura o entro para este lado de la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para calcular este número? Tengo que hacer esto dividido esto. Sí. ¿Sí? Ahora, tengo que hacer esto dividido esto para yo poder obtener este número, que es lo que estoy tratando de calcular acá. Ahora, ¿cómo llego yo a este número? Una pregunta, Dime. perdón. La parte donde ya habíamos sacado las fórmulas, o sea, la Sí. parte de abajo y del costado serían a priori, habías dicho, En realidad depende de cómo lo armes. o cómo sería. O sea, mire, vamos a hacer otro punto. Lo abrimos más. No, vamos a hacer algo, mira. Voy a dejar, ¿me permiten cerrar acá? No el chat. Dejar la fórmula. ¿Hasta acá se entendió cuándo es ZJ, NJ y estas cosas extrañas? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Si quieren, vamos a hacer algo. Lo que podemos hacer es hacer un ejercicio de Bayes. Viste que siempre cuando te dan Bayes te dan el ejercicio de la máquina. La máquina produce tanta defectuosa, produce tanta sana. Ah, es verdad. Sí. Es horrible. Es un ejercicio, si bien es un ejercicio recontra repetido, lo copié A mí igual. me hicieron con el tiempo, por ejemplo. ¿Cómo? Con el tiempo me lo dieron a nosotros. Bueno, Claro, con clima, mirá. El clima. soleado. Sí. Bueno, miren, vamos a hacer algo para que se vea mejor. ¿Alguien había visto antes una estructura bayesiana? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien no vio una estructura bayesiana antes de hoy? Yo no la había visto, la fórmula también me la tiraron, pero nunca hicieron el cuadrito. La fórmula, por ejemplo, que vos pusiste de probabilidad de N1 con Sí. QPZ, eso, por ejemplo, yo no lo había visto. Bueno, vamos a hacer algo. Pero sí cómo calcular todo ese cuadro de teorema de Bayes, pero hasta ahí sí, pero el razonamiento de las probabilidades no. Mirá, vamos a hacer algo. ¿No sería lo mismo? Sí, es lo mismo, mirá. Sí, es lo Por eso. mismo, solamente que a nosotros no Vamos a nos hacer algo, mirá. Resolvemos, para aquel que nunca lo haya visto, vamos a resolver el típico ejercicio de Bayes de la máquina, para que vean cómo se plantea la información también. Miren, dice, hacemos un paréntesis, mire, igual estamos siempre dentro de lo mismo. Una máquina produce, la máquina 1 produce 600 piezas, la máquina 2 produce 1000 piezas. Entonces, tengo 1600, ¿no? Sí. La máquina produce 3% de piezas defectuosas, la máquina 2 produce 5% de piezas defectuosas. Al final del día trabajo, se selecciona una pieza al azar, resulta ser defectuosa.
¿cuál es la probabilidad de que haya venido de la máquina 1? Es decir, tengo dos sucesos. Si es defectuosa o sana, o sea, el estado en el que sale la pieza, y el otro suceso es qué máquina la fabricó. Lo vamos a hacer máquina 1. Miren, lo voy a construir en vivo. Esto de construir en vivo, me encanta. Máquina 2, total. Y esto es defectuosa, sana, total, defectuosa, sana. Vamos a hacer acá. Ok. Bien. Armé mi estructura. Agrando un poco. Así se ve. Tengo la probabilidad total de que de la máquina 1, de la producción de la máquina 1, que era 600, ¿no? Entonces esto va a ser 600 dividido 1600. Ujú. Sí. Y este va a ser 1000 dividido 1600. Sí. Bien. Sí. Ahora, para que veamos también cómo opera, si es a priori o a posteriori. Ahí. Yo tengo cierta confianza, por así decirlo, en la máquina. ¿Sí? Yo sé que la confianza o mi conocimiento a priori es que la máquina 1 produce, ¿cuánto era? 3%. 0,3 de pieza defectuosa. ¿Sí? Miren esta situación. Si sé que el suceso que se presentó en la máquina 1, la probabilidad de que sea defectuosa es del 3%. Si sé que lo que se presentó es el suceso máquina 2, es decir, la pieza fue creada por la máquina 2 y yo lo sé, la probabilidad de que sea defectuosa es del 5%. Entonces, tengo el 97% de que sea sana y el 95% de que sea sana. Quiero controlar, si quiero controlar esto más esto me tiene que dar 1, y esto más esto me tiene que dar 1. Bien. ¡Un minuto! Bueno, vamos y volvemos. Una vez más. Dale. ¿Vale? Y ahí estamos. ¿Sí? Oscar, ¿te puedo parar cortito para preguntarte? Dime sí. Arriba vos dijiste a priori y a posteriori, no te entendí nada. Ahí vamos a eso. Ahora vamos a ir a eso. Dame un segundo que vamos con eso, con este eje. Bien. Toda esta información que yo tengo es la producción que genera cada máquina y el porcentaje de defectos que yo estoy generando, es toda la información con la cual yo ya cuento antes de iniciar, digamos, mi jornada laboral, entrado en este caso. Sí. Entonces, esta información que yo ya cuento es el nivel de defectos que genera cada una de las máquinas, es mi información a priori. Okay. Es decir, porque yo ya la cuento con esa información antes del análisis. Ahora, como yo hice mi estructura bayesiana, yo estoy poniendo acá abajo la información a priori, es decir, con la cual yo ya cuento. Y esta parte, este sector de mi estructura bayesiana, va a operar
como probabilidades condicionales a posteriori. Es decir, una vez que ya se realizó la producción y yo ya sé que si la pieza salió defectuosa o si yo ya sé que la pieza salió sana. ¿Sí? Mis probabilidades condicionales a priori son una suerte de confianza que yo le tengo a mis máquinas. Yo ya sé que la confianza que le puedo tener a la máquina 1 es que el 97% de las veces produzca la pieza correctamente. Yo ya sé que la confianza que le tengo a la máquina 2 es que el 95% de las veces produzca la pieza correctamente. Ahora, esto opera como condicionales a posteriori porque una vez que ya se produjo la pieza, yo ya voy a saber si la pieza salió defectuosa o si salió sana. Si salió defectuosa, yo voy a poder calcular la probabilidad de que haya salido de la máquina 1 o de la máquina 2. Si es sana, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de la máquina 1 o de la máquina 2? Pero considero a priori, porque es información que yo ya tengo antes de esta situación. Y miren este caso, lo considero a posteriori porque acá la pieza ya se creó y esto es lo que ya pasó. ¿Sí? ¿Junior? Sí, ahí me quedó perfecta la idea, muchas gracias. Mirá, lo puedo armar al revés. Me dejan hacer... esto ya se está volviendo una fumada, pero no importa. Tubosa, sana. Máquina. No, acá. Porque puede pasar, yo acá lo armé, puse máquina 1, máquina 2 arriba, pero en realidad es lo mismo ponerlo a cualquier lado. Así que lo voy a armar. A los fines prácticos para que vean que es lo mismo armarlo para un lado o para el otro. Ah, este no va. Ah, me equivoqué. De todas maneras voy a tenerlo a priori y a posteriori ya definido de todas maneras, ¿no? Sí. ¿Qué dice acá? No sé si se llega a ver. Acá lo armé de este lado. Y acá lo armé si yo hubiese puesto el otro suceso al revés. Es la misma estructura bayesiana armada por un lado y para el otro. Miren, total sería de la máquina era 600 dividido 1600, ¿será? Y 1000 dividido 1600. La probabilidad de que sea defectuosa es 0.03, 0.05. Y la probabilidad de que sea sana, 0.97, 0.95. Si yo o sea, me quedo acá a priori y a posteriori, pero porque lo armé así no quiere decir que siempre las a priori estén abajo dentro de mi estructura. Si yo lo hubiese armado para el otro lado, me hubiese quedado estas operando como a priori y estas a posteriori, pero es lo mismo. Se puede entrar para un lado o para el otro, para que no tengan miedo por ahí en un examen, si lo están armando bien, mal, al revés, si era para el otro lado, es lo mismo. Ok. Bien. Seguimos con el ejercicio. Me está preguntando, al final del día de trabajo, esto me pregunta, al final del día de trabajo se selecciona una pieza al azar y resulta ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de máquina? Miren con lo que yo cuento. Tengo mi producción total y la confianza de cada máquina. Pasa todo el día, meto una mano, saco una pieza, se presenta el suceso defectuosa. ¿Qué es lo único que me pueden preguntar? Si es de la máquina 1 o si es de la máquina 2.
Claro. ¿Sí? Bueno, miren esta parte, volvemos. ¿Se acuerdan cómo habíamos calculado este número? Dividiendo este sobre casos totales. Ahora, ¿cómo creen que yo puedo llegar a esta conjunta? Si para antes dividía, para este multiplico. Claro. Y ahora es este por este. ¿Sí? ¿Está bien hecho esto? ¿Sabes qué? Me está empezando... No, de 32 más este. Y este está bien. Y este... no me convence, espera. Me parece que se lío. Este es igual a esto dividido esto. Y este es igual a esto dividido... esto dividido esto. No. No, pero Para. ¿Estaba bien? Sí. Me hice lío, perdón. Entonces, esto es igual a... no, No, este dividido este. ¿Sí? No. No, ¿No se multiplica, Oscar? 0,03 por 0,375. No les voy a decir nada porque se multiplica. Porque si dividís cuando tenés que multiplicar, se te va a cualquier lado el ejercicio. Apréndanlo. Bueno, es este por este, ahí va. Pues me quedé enganchado con la división que habíamos hecho antes. Entonces, es este, sí, estábamos bien. Estábamos bien. Pido disculpas. Entonces, este por este y este por este. Ahí. Claro, ahora sí. Ahí me gustó más. Bien. ¿Puedo yo calcular ahora cuál es la probabilidad de que las piezas sea defectuosa? Sí. Sí. Es la suma de esos dos. ¿Puedo calcular la probabilidad de que la pieza sea sana? Sí. Sí, es la suma de estos dos. ¿Sí? Ahora, ¿puedo yo calcular mi probabilidad condicional a posteriori? Sí. Sí. ¿Cuál es la probabilidad? Meto la mano, termina el día, la pieza es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que salga de la máquina 1? Es este, o sea, este dividido el total. el total. de defectuosos. Porque si yo ya sé que es defectuosa, yo voy a trabajar en este renglón nada más. Es decir, el 26% de esas 0,4 y pico van a venir de la máquina 1. Bien, ¿qué representa esto? De mi producción total, el 95% de todas las piezas que yo ya he producido van a salir sanas, van a salir bien. Y el 0,425 van a haber salido defectuosas. ¿Sí? Eso es lo que representan estas probabilidades totales. Ahora, de este 4%, de ese 4% aparte, de todo el total que son defectuosas, el 26% va a haber venido de la máquina 1 y el 73% va a venir de la máquina 2. ¿Es lógico esto? Sí, es lógico. ¿Por qué? Primero, la máquina 2 produce muchas más piezas y también tiene una mayor tasa de defecto, digamos. Entonces, es lógico que del total de todas las piezas que son defectuosas, la mayoría vengan de la máquina 2. Porque produce más y porque tiene más defectos también. ¿Sí? En este caso, yo tenía esta parte de mi estructura como a priori y esto es a posteriori. Si yo tengo esta parte, esta estructura a priori, ¿qué me pueden preguntar? Dado que es defectuosa, si viene de la máquina 1 o de la máquina 2. O, dado que es sana,
si viene de la máquina 1 o si viene de la máquina 2. ¿Sí? Puede Ahora, pasar que nos dime. puedas dar, digamos, los resultados solo de la probabilidad posteriori, que creo que es el mismo mecanismo, ¿no? Mirá. ¿Qué está pasando acá en esta que yo armé del otro lado? Tenés la probabilidad posteriori. Bien, o sea, en realidad son a priori. A lo que voy es que no se sesguen de que si estoy acá abajo son siempre a priori. Según cómo lo acomodo, según qué suceso pongo en las filas y cuál pongo en las columnas, me va a quedar o a priori de un lado o a priori del otro, pero a los fines prácticos es exactamente igual. Porque para llegar a esto yo voy a tener que hacer este por este, y para llegar a este yo voy a tener que hacer este por este. Este. Acá, miren, hago la suma. Este dividido este y este dividido. Y estos dos, acá tengo. Acá me parece que hice lío. 2. Ah, este me quedó chueco. Claro, porque Ah, pusiste este me quedó mal. 95. 0,95. Ahí. 95. Pero ven, acá lo armé para el otro lado y llego a los mismos resultados. Van a estar definidos igual de todas maneras cuál es a priori y cuál sería a posteriori. Sí, en realidad a los fines prácticos y de resolución de la vida, a priori es todo con lo que vos ya contás antes de hacer tu análisis. ¿Ya sería como dato Ok. eso? Sí. Sí, por ejemplo, miren esto, si yo les pregunto, o cómo sería para la compra de información, ¿a dónde apunta? Quiero contratar una consultora que tiene un 80% de efectividad. ¿Sí? Entonces, la confianza, ese dato a priori, es ese 80%. Es decir, el porcentaje de efectividad quiere decir, si yo le pido que me diga qué es lo que va a pasar, y me vaticina, por así decirlo, va a pasar tal cosa, tiene una confianza del 80%. Entonces, ¿para qué me va a servir? Es, dado que la consultora me dijo que va a pasar esto, ¿cuál es la probabilidad de que realmente pase? Entonces, en base a esa nueva probabilidad, ese nuevo juego de probabilidad condicional, porque hay una condición, yo hice un estudio para bajar la incertidumbre y me generaron un vaticinio. ¿Cuál es la probabilidad de que ese vaticinio se cumpla? Entonces, mi distribución de probabilidades no va a ser la que yo pensaba o lo que yo de alguna forma olfateaba, sino que va a tener un nuevo sustento teórico que es un análisis de mercado. O una nueva base, un estudio que va a ser ese estudio de mercado. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar mi cálculo de probabilidades? ¿Se acuerdan cuando hacíamos sensitividad sobre las probabilidades? Lo que estoy tratando es mejorar la precisión de esas probabilidades, la precisión de ese cálculo, porque de alguna forma tratar de llevar lo más cercano a la certeza cada uno de esos estados, saber cuál es el estado que se va a presentar, qué es lo que va a pasar, ¿se va a vender, no se va a vender? ¿Cuál es mi probabilidad de éxito? Eso es lo que estoy tratando de buscar, de mejorar la medición en mis probabilidades. Aplicado siempre a un mercado, digamos, a que funcione o no eso que me va a vaticinar la consultora. Igual vamos para allá todavía, están como un poco emocionados. Qué extraña la gente que se emociona por el teorema de Bayes. Igual. ¿Y qué decisión tomarías ahí? Ahí vamos, después vamos a mostrar cómo todo esto se aplica a una matriz. Bueno, Porque mirá, lo que hacemos es, tenemos una matriz, una situación de decisión. No confío en esa situación de decisión, le hago un análisis de sensitividad. Si el análisis de sensitividad no me conviene, hago este análisis para ver si me conviene comprar información. ¿Se acuerdan en el proceso decisorio que
se iba para el costado, decía análisis bayesiano, para ver si me conviene o no comprar información. Si me conviene, terminaré comprando información y mejoraré la decisión. Si no me conviene, miren lo cruel de esto, hay que decidir igual. Pero lo que estoy haciendo es un estudio, un análisis a priori todavía, si me conviene comprar la información. Claro. Ahora estamos haciendo un pequeño y breve repaso sobre el teorema de Bayes para que esto después apunte a cómo va. Bien, volvemos a la fórmula genérica para que les quede la fórmula genérica y así unimos los que solo vieron la estructura y los que solo vieron la fórmula genérica, se hacen amigos en esta fórmula extraña. Bien, ahora, si yo quiero calcular esto que está en rojo acá, ¿qué tengo que hacer? Probabilidad total por esta condicional. O sea, esto por esto me da este. Sí. Este por este me da esto. Entonces, esto pasa a ser probabilidad total de N1 por la probabilidad de... Tiene que ser una condicional de Z sub 1. Vamos a poner mayúscula. Z sub 1 tal que N sub 1. Sí. O sea, este por este. Lo que hice fue copiar este de acá, este genérico de acá de Z sub 1, NJ, nada más que ahora lo pongo en firme porque es N1, que es este que yo necesito acá. Este por este es este de acá. ¿Sí? Ok. Me perdí un poquito, Oscar. Sí, podría Yo estoy repetir. tratando de llegar, para llegar a hacer este 0,77, tengo que hacer esto dividido esto. ¿Sí? Sí, 0,05 dividido 0,65. ¿Sí? sí, sí. Sí. Mira, vamos a hacer esto acá. Lo copiamos otra vez. Para ir mencionando la. Lo copiamos otra vez. Lo copiamos otra vez. Copio todo esto. Así puedo ir borrando. Borro. Y esto copio. Yo necesito para llegar a este 0,77, mirá, lo voy a hacer re loco. Para llegar a este, necesito este número. ¿Sí? Primero, entonces tengo que hacer esto por esto. Tengo que hacer esto por esto para llegar a ese 0,5 de ahí, que es PZ sub 1 tal que N sub 1 por la probabilidad total. Y llego hasta acá. ¿Sí, no? Más o menos. Una pregunta, a ver, yo Sí, ahí entiendo el creo que sí. razonamiento que estás realizando, pero no entiendo qué es lo que estábamos calculando. Me perdí, creo que No, no, un no, poco. estoy generando la fórmula del teorema de Bayes. Ah, listo, listo. No, sí, entonces, A modo genérico para que no. Bien. listo. No, Eso entonces tengo que hacer esto dividido esto. Esto es punto, para que me quede este choco. En especial, valores. ¿Sí? Es esto dividido esto, obtengo este número. Sí.
¿Sí? Ahora, Sí. ¿qué componen este 0,65? La suma de este más este más este. Claro. Bien. Entonces, como no tengo el total, tengo que hacer, a ver si me sale esto. No, espera. Se guarde. ¡Ah! Se me llena. Sí, qué genio, mirá. Vamos a ponerlo así. Para poder llegar al total, yo tengo que hacer este más este más este. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llego yo a este N2? Tengo que hacer este por este. ¿Cómo llego yo a este que tengo acá? Es este por este. ¿Sí? Sí. Entonces, abajo, qué tonto. Se me pasó por ser tan ñoño. Bien, abajo voy a tener lo mismo, porque tengo que hacer este por este para llegar acá, más este por este para llegar acá, más este por este para llegar acá. Entonces, la primera parte va a ser igual. Entonces, esto más la probabilidad de N2 por, no, perdón, por la probabilidad de Z1 tal que N2 más la probabilidad total de N3, es decir, este que tengo acá, por la probabilidad de Z1 tal que N3. N3. Ahí, ¿no? Sí, ahí me convence. Es decir, esto dividido esto. Y esto a su vez está formado por esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y esta cosa extraña y fea, tal vez ya se le empieza a parecer a lo que ustedes vieron. Y esto, a ver, en forma genérica, vamos a ponerle, porque a la gente le gusta lo genérico, esto es probabilidad de n. ¿Alguien me habla? No. Z sub i va a ser igual de Z sub i va a ser igual a probabilidad, la total de n sub j por la probabilidad de, esto me llega a dar y soy un genio, Z sub i sobre n sub j. Es decir, acá puede ser probabilidad de n puede ser N1, N2, N3, y probabilidad de z puede ser Z1, Z2, Z3, o lo que sea. Y esto, vamos a ponerle acá, esto va a ser igual, por acá me había copiado yo, a la sumatoria, ¿sí? De la probabilidad de n sub j total por la probabilidad de z i tal que n sub j. Qué horror este teorema. Ahí. Sí, somos unos hackers. Si se perdieran, no se preocupen, porque
es una fumada del teorema de Bayes. ¿Sí? ¿Qué hicimos? En base al razonamiento de nuestra estructura bayesiana, generamos un caso, hicimos un ejercicio para que vea cómo opera un teorema de Bayes, y después lo que hicimos fue ponerle a los distintos sucesos n y z para llegar a la fórmula tradicional del teorema de Bayes. Ahora, ¿me tengo que saber toda la fórmula para el parcial? No, no hace falta. Ojo, cuando digo no hace falta que se sepan todas las fórmulas, no quiere decir me olvido de todo. Pero si saben razonar la estructura bayesiana, como hicimos recién con el ejercicio de las máquinas, lo tienen que poder resolver, no hay ningún problema. Miren, tarea para el alumno. Se los pongo como tarea acá. Bien. Esto nos lleva, aunque lo podemos dar del principio de la otra clase. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien. ¿Están ahí todavía? ¿Me siguen? Porque están muy silenciosos. Sí, sí. Sí, Bien. Dicen. Vemos otro caso para que vean otra clase. Se produce una pandemia en una población de 150.000 habitantes, decide tomar medidas para evitar el contagio. La vacuna A tiene una efectividad del 90% para evitar el contagio, pero no alcanza para todos, solamente tenemos 90.000 dosis. La vacuna B tiene 75% de efectividad, y es con esta que se vacuna el resto de la población que no pudieron ser vacunadas. Esperamos que se vacune toda la población, esperamos unos días que haga efecto el principio de la vacuna y seleccionamos una persona al azar y resulta que está contagiada. ¿Cuál es la probabilidad de que esté vacunado con A? ¿Sí? Este lo tenemos que poder hacer. Mira, puede estar sano o contagiado. ¿Sí? Total. Voy a hacer la estructura bayesiana completa. Y que esté vacunado con A o vacunado con B. Total. A, B. Miren lo que vamos a hacer. Me quedó esto. ¿Sí? Bien. ¿Tengo el total de personas vacunadas con A y con B? Sí. Con A tengo, es igual a 90.000 dividido 150.000. Vacunadas con B son 60.000 dividido 150.000. Pero voy a agrandar, por si no se ve, que es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Sí. ¿Tengo probabilidades a priori o tengo confianza en estas vacunas? Sí, dice que la vacuna A tiene una efectividad del 90% para evitar el contagio. Entonces, si lo vacuné con A, hay una probabilidad del 90% de que siga sano y una probabilidad del 10% de que esté contagiado o que se contagie. Ujú. Sí. Y si lo vacuné con B, hay una probabilidad del 75% de que siga sano y una probabilidad del 25% de que esté contagiado. Miren lo que dice acá. Esperamos unos días para que haga efecto el principio activo. Seleccionamos una persona al azar y resulta que está contagiado. Es decir, meto la mano, saco una persona, resulta que está contagiada. ¿Qué es lo que me pueden preguntar? Si lo vacuné con A o si lo vacuné con B. Lo que me están preguntando es esto que tengo acá. ¿Sí? Dado que se presentó el suceso, está contagiado, ¿cuál es la probabilidad que haya sido vacunado con A? Esto me están preguntando.
Insertar forma flechita para acá. Voy a ponerle grosor. Color. ¿Sí? ¿Esto es lo que me están preguntando? Claro. O sea, cuando dice el principio activo de la vacuna, se refiere a la vacuna A. No, al principio lo puse como para hacerle que vos vacunas a la persona y le das un par de días como para que haga efecto, digamos. Para que haga, vamos a ponerle, porque por ahí lo quise hacer como para que haga efecto. Para que haga efecto la vacuna, pongámosle así, hacemos un poco como siempre. Okay. Esto es lo que me están preguntando. ¿Sí? Miren una magia de esto. ¿Qué es lo que pasa acá? O cómo leer una estructura bayesiana para no errarle. Yo pongo un suceso, otro suceso. ¿Sí? Ujú. Si yo meto al azar, meto la mano en la urna o selecciono a una persona al azar o lo que sea, saco y el suceso que se presenta lo encuentro acá arriba, yo busco mis probabilidades acá abajo. Si el suceso que encuentro está acá abajo, busco mis probabilidades para acá al costado. ¿Sí? Miren, dado que se presentó que es contagiado, ¿de qué máquina es? Si meto ¿qué máquina, perdón? ¿Qué vacuna se le dio? Si se le dio tal vacuna, ¿cuál es la probabilidad que esté contagiado o sano? Si se presentó este suceso, busco probabilidades acá. Si se presentó este suceso, busco probabilidades acá. Es decir, el suceso que tengo, si lo encuentro arriba, leo para abajo. Si lo encuentro acá a la izquierda, leo para la derecha. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Soy claro? Sí, por Va ahora. queriendo. Va queriendo. Esto lo completo. Para llegar acá arriba tengo que multiplicar este por este. ¿Sí? Sí. Para llegar acá es este por este. Para llegar este acá es este por este. Para llegar acá es este por este. Ujú. Y los totales son, miren esto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté sana? 84%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona esté contagiada? 16%. Quiero que vean esto, que la vacuna A tiene un 90% de efectividad, la vacuna B tiene un 75% de efectividad. ¿Sí? Sí. Es decir, ¿está bien que los sanos sean un 84%? Sí, porque si bien la vacuna A tiene más efectividad, no se alcanzaron a vacunar a todos, pero está más cercano al 90%, que es la efectividad que tiene A. ¿Sí? Que esté sano es un 84%, que está más cercano al 90% de efectividad de A, porque la mayor parte de la población se vacunó con A. Para que vean que no todo es tan descabellado. Para un momento que se lee. Esto es igual a esto dividido esto. Y este que me están preguntando es este dividido este. Esto es igual a esto dividido esto. ¿Sí? Ahora, meto la mano. Selecciono una persona, resulta estar contagiada con la probabilidad de que sea A, que venga de A, 37,5%. ¿Sí? Ya no es más el 90%, ni tampoco es el 25%, ni nada. Es un 37%, porque la estructura bayesiana me está poniendo en juego los dos sucesos al ser dependientes.
la cantidad de población también que se vacunó y la efectividad de cada una de las vacunas. ¿Sí? ¿Se comprendió más o menos cómo opera una estructura bayesiana? Sí. Bien. El próximo martes vamos a ver cómo este teorema de Bayes se aplica a la compra de información. Mi idea de hoy era que más o menos recuerden cómo opera un teorema de Bayes y cómo opera la estructura bayesiana. Eso era más o menos ¿Tenemos más. que aplicar el valor esperado? ¿Puede ser? Eso, pero en matriz, eso sigue siendo en matriz. Esto es un análisis sobre la probabilidad. Pero en teorema de Bayes, yo en estadística lo vi, que nos dieron un caso, armamos toda esa estructura Sí. y después nos dieron datos tipo ganancia, pérdida, y en función a eso calculábamos el valor esperado. Sí, sí, es una de las formas. Igual lo vamos a ver en la clase que viene. Ah, ok, dale. Pero sí. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Porque ya van a ser las 11. No, Yo te pregunto después porque el cálculo sí, podría haberlo sacado como hicimos antes, esto lo Sí. pensé. Ahora, el tema del análisis, como vos dijiste, todo eso me perdí, pero tendría que analizarlo de vuelta. Después te Bueno, pregunto. sí, no hay problema. Mi idea es ya que el martes hagamos compra de información y ya terminemos con los temas y después a practicar a lo loco. Yo voy a estar filmándole la resolución de los ejercicios que quedaron colgados. Les voy a hacer por Zoom así y después se los subo a YouTube. Dale, el martes sería la última clase entonces de lo de teoría. Claro, espero poder el martes terminar, o más tardar, media clase del otro sábado, perdón, ya terminar todo lo que es teoría y después dedicarnos a las clases que quedan hasta final de cuatrimestre para practicar y mucho practicar. Ah, dale, ok, gracias. Y eso, pero esa es mi idea de hoy. Ah, un minuto. Pero, bueno. Oscar, yo tengo Dime. una consulta de uno de los ejercicios de la guía, no sé si Eh, la próxima reunión. Bueno, si querés, cerramos y volvemos. Si alguien quiere, cierra y vuelve para alguna duda que haya quedado. Al resto, Dale. les mando un abrazo y eso. Chao, chao. Chao. Bien, señor Pedro, ¿qué me vas a preguntar? Oscar, ¿qué tal? No, mi consulta está relacionada con lo siguiente, con los ejercicios de sensitividad, Sí, aquellos que, no sé si los tenés a mano por casualidad. sí. ¿Dónde tengo? ¿Qué fue? No, lo tengo que tener. Es un Word, digamos, que Casi. tiene las consignas, es un Word. Sí. Estuve tratando de ponerle un poco de orden en los archivos. Pero esto de ser alumno docente todo junto es el último mes. Pará, no, si no comparto la pantalla nunca la van a poder ver, así que... Buenísimo. No, mi pregunta está, por ejemplo, en el caso del ejercicio 3, que plantea dos valores, digamos, para los resultados, digamos, por ejemplo, en el caso de S2, N1, Sí. tiene un rango de 100 a 140, en el caso de N2 tiene un rango, S1, N2 tiene un rango de 120 a 200. Sí. Mi pregunta es, eso, digamos, ¿cómo plantearlo, básicamente? Yo lo que hice fue plantear los casos, tomar los casos tomando tanto el valor mínimo como el valor máximo del rango, todo eso graficarlo y buscar una solución en función de eso, digamos, de los gráficos completos, por decir una manera, es decir, con todo el área que vendrían a ocupar cada uno Claro, de ellos. yo les puse, porque yo me puse a escribir y después me di cuenta que ya empecé a divagar, ¿viste? Por eso les puse también una nota por acá abajo. Acá arranco unos ejercicios re locos. Pero en este caso, es este. Entonces le fui dando como pistas a medida que fui creando y poniendo, porque le dice, no veo que
Dice, si antes tenía un resultado puntual para cada una de las alternativas, el gráfico era una recta, ahora no tengo un resultado puntual sino un rango. ¿El gráfico seguirá siendo una recta? ¿Podría la alternativa estar representada por un área? Espera, busquemos abramos un. Vamos a hacer esto. Sí, digamos, yo lo interpreté en el sentido de que puede abarcar todos aquellos, digamos, puede abarcar todos los resultados que se encuentran dentro de ese rango, digamos, dentro de ese rango de resultados, por decirlo de una manera, para eso, Sí. para los que presentan un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, justamente deja de ser una recta, pero empieza a ser un área, la redundancia, que está formada o limitada por las dos rectas, es decir, la que presenta el resultado mínimo y la que presenta el resultado máximo. Por lo menos así lo interpreté yo. Mira, lo dibujamos, así después puedes seguir tú también de ahí. Porque total lo hacemos. Vamos a hacerlo ancho, porque se me parece que tenía, ¿no? Para que se vea bien el dibujo. Ahí. Entonces, ¿de dónde va? De 90, 120, 140. ¿Cuánto hay? 3. Vamos a hacer un truco. Voy a hacer un truco. Vamos a poner 140 acá. Y 140 es el máximo acá. Puse para contarlo nomás los cositos. Y 140. 90, tengo un 200. 200 está acá. 200, 200. Tengo 9. Hasta acá es 9. Este es 90 más o menos. 90. Vamos a aprovechar esta y la vamos a cambiar de color. Formato. Y color de la línea. Ahí. Bien, entonces dice, la primera va de 90 y entre 120 por acá. Entre 120 y 200. Entonces, recordemos, ¿te acordás? En lo que pongo a la izquierda lo pongo a la derecha, lo que está a la derecha lo pongo a la izquierda. Si P es 0, entonces va desde 90 a 120. ¿Sí? Y el otro va, opa. Y eso sería, mirá. Así, toda esta área debería ser la alternativa 1. Claro, son los posibles resultados que puede tener uno. Claro, porque estoy, para todas las cosas, esto sigue siendo 0, esto sigue siendo 1, y acá sigue siendo P. Para todos los pares de P y 1 menos P, la alternativa S1 puede tener todos estos valores. ¿Por qué? Mirá, volvemos al cuarto. Si P, siendo esto P, le ponemos acá. P y N2, 1 menos P, control Z. ¡Ah! 1 menos P. Sí. Si hacemos el mismo razonamiento que hicimos antes, si P vale 1, 90 por 1, más lo que sea por 0, me da 90. Sí, sí. Si P vale 1, 90 acá. Ahora, si P vale 0, me queda 90 por 0, 0 más. Acá puede ser o cualquier valor entre 120 y 200. Puede ser 120 por 1, 120, que es este punto de acá, sí, o 200 o hasta 200 por 1, que es este valor acá. Entonces, todos los valores esperados para
para la alternativa 1, van a estar dados por todos los comprendidos dentro de esta área. Porque Sí, lo que esta está área, dentro de la dos, esto dentro de la sigue dos curvas. siendo... Por eso todos los posibles resultados comprendidos dentro de la todo dos curvas. dentro de esta área va a ser todos los posibles valores esperados de la alternativa 1 para todos los P, 1 menos P, y para todos los distintos resultados que puede tener el estado N2. Y vamos a hacer ahora, pero vamos a poner de color, otro color. Color, o sea, negro. Y el otro va de 120 a 100 y 140. Y 100. Ahora vamos a correrlo para que no quede chueco. De 120 a 100. Ah, me quedó re bien, ¿eh? Ah, 140, una cosa así. Te debería Sí, cargar. así me quedó el gráfico. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuál es el punto que tenés que analizar? Claro, ahí está el tema, porque depende de diferentes resultados, digamos, puede ser la intersección entre el valor máximo de S1 con el valor máximo de S2, o puede ser también la intersección del valor máximo de S1 con el valor, máximo, o en realidad con el valor mínimo de S2, y eso básicamente, porque en realidad, viéndolo también así como está planteado, la alternativa mínima de S1 ya va a ser dominada para cualquier resultado de S2. Sí, pero mirá dónde está la magia este. Vos podés, si analizás este punto que está acá, lo vamos a ampliar. Sí. Si vos analizás este punto que está acá, en realidad vos no sabés si esto se va a presentar. No, por eso. Porque no sabes si va a ser, acá estás tomando de referencia el punto que es máximo para las dos alternativas. Y ese te da 61,53. Pero vos no sabés si se va a dar el máximo para las dos, o el máximo Claro. para uno y el mínimo para la otra, o los dos en algún punto intermedio. Claro, tal cual. Por eso mi pregunta de cómo, digamos, en realidad cómo encarar la respuesta. Más que nada. Mirá, el único punto importante acá es este. ¿Por? Mirá dónde estaba la pista acá. Pista 2 dice, no olvidemos que el gráfico permite ver cuáles son los puntos de intersección a tener en cuenta. Es decir, tengo que buscar en mis gráficos zonas donde pueda tomar a ciencia cierta una decisión, o, dicho en criollo, zonas donde una alternativa le gane siempre a la otra sin presentar los resultados que se presenten. Mirá lo que pasa acá, con la alternativa 2. Sí. ¿Qué pasa si es el mínimo? ¿Le gana ese 1? Sí. Acá. Sí. ¿Qué pasa si es el máximo? ¿Le gana ese 1? Sí. Ahora, ¿qué pasa si ese 1 es máximo o mínimo? ¿Pierde siempre contra ese 2? Sí. Entonces, desde este punto para acá, o sea, en este huequito, vos podés tomar una decisión. Claro, ahí sí. Tienes razón. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, siempre gana ese 2. Y desde este punto para acá, ¿vos podés tomar una decisión? No tenés información. No, porque no sabés si se va a dar el máximo, el mínimo, cuál. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. ¿Sí? Ah, este lo borro porque lo usé para contar celdas. Después tenía una pregunta de unos ejercicios de objetivos múltiples que hablaba de sesgos, que no sé si... Sí, pero no lo vimos todavía. No lo vimos. Claro, No, todavía habla de Kahneman y Persky, es el video que voy a filmar hoy. Okay, no, era eso nada más. Que parecía que no lo habíamos visto todavía, por eso sí. quería... No, pero sesgos son errores en la lectura del problema. Pero lo voy a filmar hoy, miren, lo tengo, a ver, ¿dónde lo dejé? Ya me hice el guión y todo, mire, para poder filmarlo. Ya tengo todo filmado el guión, ya tengo armado el guioncito, todo. Para ir hablándoles por el que. Buenísimo, no, era eso nada más. Buenísimo, Karen, totalmente entendido. Gracias. Dale. ¿Alguna otra duda?
No, lo del teorema de Bayes, ¿lo subís en, este fin de semana? ¿La Sí, lo clase? subo ahora en un rato. Sí, Dale, bárbaro. lo subo ahora en un rato. Porque igual hoy les voy a dedicar mucho tiempo. Así les filmo las resoluciones de los ejercicios de objetivos múltiples. Y les filmo un rato también lo de sensitividad, si ya lo van teniendo. Dale, Les bárbaro. filmo, o sea, básicamente también va dentro de la solución de este ejercicio también. Lo voy a guardar por si acaso, así ya lo... Así ya queda. Pero, bien, si eso es todo, estarán sabiendo de mí por las redes sociales. No se olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita, eso tengo que acordarme de esa cosa. Y eso. Pero bueno, ¿dudas? ¿No hay más nada? Gracias, Oscar. Dale. Bueno, les mando un Gracias, abrazo. Oscar, buen fin de- Pórtense Buen fin bien. de semana. Dale. Hasta Chau, chau. chau. Chau.